Hola amigos de YouTube, hoy les vengo a hablar sobre qué es la química. La química es la transformación de la materia, también se enfoca en estudiar la constitución y propiedades. Realmente la química se aplica en toda tu vida, en lo que haces, en lo que digas y en lo que observas. Así que enfócate en estudiarla, en aprenderla, en estructurarla, en escudriñarla y realmente en practicarla. Hay una frase que me gusta que se llama 1% de talento, 99% de trabajo y voluntad, así que esforzate. El metal más duro resultado de la aleación cobre-estaño, el bronce, se propagó después de la Mesopotamia hacia China, donde su uso alcanzó el máximo apogeo en el año 1500 a.C. Asimismo, se comenzó a generalizar el hierro. Bueno, ahora continuaremos con lo que es la civilización de Grecia. Grecia actualmente es ubicada como una de las civilizaciones de mayor importancia, no solo en el ámbito de los deportes, sino también el de la química. Deja lo que son dos legados, que es el concepto del átomo y el concepto de los elementos. Estos aportes ayudan actualmente y son renovados con base del tiempo. Hola, les hablaré un poco sobre la composición de la materia. Teócles postuló la teoría de que existen 4 elementos: tierra, aire, agua y fuego, conformados por minúsculas partículas. Se mayoritó la teoría por Aristóteles, que tuvo éxito en el siglo XVI y XVIII. Añadió que había una materia primaria, que la llamó elemento, con 4 cualidades que eran frío, calor, húmedo y seco. Gracias. De dos cualidades daba origen a la materia primaria, de la cual está hecho todo lo que nos rodea. Si se combina lo seco con lo frío, se obtiene la tierra, lo frío con lo húmedo el agua, lo húmedo con lo caliente el aire y lo caliente con lo seco el fuego. Para Demócrito, la materia está constituida por átomos que se mueven en el vacío en forma continua y al azar. Además, los átomos tienen forma y tamaño, lo que explica sus propiedades. Este planteamiento se asemeja bastante a uno de los postulados de la actual teoría cinética molecular, que propone que todos los cuerpos, con independencia de su estado físico, están formados por partículas. El principal objetivo del misticismo religioso era la obtención de metales nobles tales como oro y plata. Entre los metales más comunes podemos mencionar el estaño y el plomo. Cuando se alcanzó un notable desarrollo de la ciencia fue cuando los emigrantes llevaron sus conocimientos a los árabes. Los conocimientos de los alquimistas árabes fueron llevados a Europa. El mayor aporte que los alquimistas dejaron fueron los equipos y aparatos de laboratorio, las técnicas experimentales y métodos para preparar numerosas especies químicas. Algunos alquimistas que fueron famosos: Herbert Avicena, Averroes, San Alberto Magno, Roger Bacon. Con Boole, la definición de elemento pasa al campo de la especulación metafísica a la experimental. Pese a su gran aporte, creía que el fuego tenía peso, aun cuando en su época algunos experimentos de Juan Mayow daban luces sobre el proceso de la combustión. Los comienzos de la química moderna se consideran a Antoine Laurent, a Lavoisier como el fundador de la química moderna. A sus aportes cubren, además de la química, múltiples áreas a las que se le atribuye utilizar la balanza para la demostración de las leyes fundamentales de la química. Hola, ¿qué te parece si hablamos sobre personajes que marcaron la historia sobre la química? Hablemos de Lavoisier descubrió algo y lo demostró cuantitativamente, que no se podría transformar el agua en tierra. Qué pro el cuate, en serio, porque te voy a decir algo. Algo que me gustaba de Lavoisier era que él no hablaba, él accionaba sobre lo que hacía y demostraba cuantitativamente sus resultados. Lavoisier también se dio cuenta que los gases eran generados por reacciones químicas o recombinadas químicamente, así que interesante. Demostró que la masa de todas las sustancias contenidas en el recipiente es la misma antes y después que tiene lugar la reacción, aun cuando la materia experimenta cambios de forma.
Bueno, ahora vamos a movernos a lo que es el siglo XVI y el siglo XVII, en las cuales la química implementa lo que es el razonamiento y la experimentación en la investigación. Esto con el fin de demostrar que la química, además de estudiarse, puede mostrar lo que son los hechos y los fenómenos que ocurrían a nuestro alrededor. En esa época del Renacimiento sobresale mucho la química, debido a que actualmente estos dos pasos son utilizados en el método científico, el razonamiento, la experimentación que actualmente utilizamos. Siglo V a.C., con alguna filosofía en 1808, Dalton propuso la teoría atómica, dispuso que la materia estaba formada por pequeñas partículas. Todos los átomos tienen la misma característica, misma forma o incluso misma masa. Se definían en dos leyes: la ley de la conservación de la materia, la ley con posiciones definidas. Experimentando encontró la ley de propiedades múltiples, una ley añadida por Lavoisier. Dice que la materia sometida en procesos de materia o composiciones siguen igual en su masa y no cambian en nada. Gracias. Ley de las proporciones definidas, en 1799. El francés Joseph Brousse, de 1754 a 1826, después de un cuidadoso análisis de la composición del carbonato de cobre, un compuesto que obtenía de algunos minerales o por medio de una reacción química, observó que siempre estaba formado por la misma proporción en masa, de cobre, carbono y oxígeno. Hoy sabemos que esta observación, llamada ley de las proporciones definidas, se aplica a todos los compuestos químicos puros. Dalton también entrega una explicación para la ley de Proust. Los elementos se combinarán para formar un compuesto en proporciones definidas. Entonces, la composición constante en que se combinan los elementos corresponde a una proporción definida de átomos de esos elementos. Dalton añade: para formar un compuesto químico, los átomos que conforman a los elementos se unen entre sí, siguiendo una razón de números enteros, ya que los átomos no pueden dividirse. Por ejemplo, un átomo de C más dos átomos de D producen el compuesto CD2. Comprobó que cierto par de elementos solo producía un tipo de compuesto. Por ejemplo, el sodio y el cloro producen únicamente la sal de mesa. También comprobó que otros pares de elementos formaban dos o más compuestos diferentes, como por ejemplo el carbono y el oxígeno, que producen el monóxido o el dióxido de carbono. Las masas de un elemento que se combinan con una masa fija del otro elemento se encuentran en una razón de números enteros. Esta observación se llama actualmente ley de proporciones múltiples. Ideas esenciales de la teoría atómica de Dalton aún válidas: los elementos de la unión de átomos en una razón de números enteros. Durante un cambio químico, los átomos no se alteran, solo se reordenan, resultando diferentes combinaciones. Durante el siglo XIX, muchas investigaciones pusieron en tela de juicio la teoría atómica de Dalton, ley de los volúmenes de combinación, en 1808. El químico francés Joseph Gay-Lussac, 1778-1850. Comprobó que cuando dos gases reaccionan a una misma presión y temperatura, lo hacen en forma en que los volúmenes de combinación están formados en una reacción de números enteros, 1, 1, 1, 2, 1, 3. Los resultados eran inaceptables para Dalton y lo atribuyó a errores de medición, puesto que él consideraba que los volúmenes iguales de igual gases diferentes medidos a la misma presión y temperatura contienen la misma cantidad de átomos. En 1811, el químico italiano Amadeo Avogadro formuló una hipótesis para hacer compatibles los resultados de Gay-Lussac con la de Dalton, y postuló que los volúmenes iguales de iguales gases diferentes, medidos de la misma presión y temperatura, contienen la misma cantidad de datos, con el concepto de molécula. Apareció por primera vez en el lenguaje de la química, según Avogadro. Las moléculas podrían ser constituidas por una o dos o más átomos o distintas. Moléculas formadas por átomos iguales, y debió pasar
alrededor de medio siglo para que los científicos aceptaran definitivamente el concepto de molécula, estableciendo los pesos de átomos de los elementos. Dalton fue capaz de construir la primera tabla de peso atómico para probar su teoría. Líquidos a partir del gas natural para convertir el gas natural en combustible. Se realiza la oxidación parcial, así se transforma el gas natural en monóxido de carbono e hidrógeno, los que son recombinados catalíticamente para producir moléculas de hidrocarburo más grandes, como los que forman la gasolina. Energía eléctrica. La química aportará la energía eléctrica colaborando con nuevos materiales capaces de conducir la energía eléctrica en forma más eficiente. Celdas de combustión, otra forma de transformar la energía química en electricidad. Energía nuclear. Hay dos formas de producir energía nuclear a través de las reacciones nucleares, la fisión y la fusión. Generaciones de corrientes por energía solar. La energía solar puede ser convertida en electricidad sin el impacto negativo que tiene el uso de los combustibles. Anteriormente deduje los pesos atómicos para otros elementos, la primera tabla periódica de los elementos en 1869. El químico ruso Dmitri Mendeleev formuló un principio de clasificación de elementos químicos debido a que aumentaba la cantidad de elementos descubiertos y que fue capaz de construir la primera tabla periódica. Las propiedades de los elementos son funciones periódicas de sus pesos atómicos, es decir, el ordenamiento de los elementos se basa en el orden creciendo de su peso atómico y esto se llama ley periódica de los elementos. Empédocles, siglo V a.C., materia formada por 4 elementos, agua, fuego, aire. Aristóteles, siglo V, añadió el quinto elemento, el éter. Dalton en 1803, teoría atómica molecular, es una teoría científica. Thomson, modelo atómico de Buding. Rutherford en 1911, el planteamiento para el átomo. Bohr en 1913, modelo a niveles de energía basados en la teoría cuantitativa. Sommerfeld en 1916, órbitas elípticas y sus niveles de energía. De Broglie, 1924, modelo onda partícula para el electro. Rosenberg en 1926, principio de incertidumbre. Schrödinger, ecuación de onda para el electro.